Hay armas diseñadas para matar soldados, otras para destruir ciudades, y otras, como las que conocerás ahora, para redefinir el planeta. Desde que el ser humano desató por primera vez la energía del núcleo atómico en Hiroshima, la existencia de las armas nucleares ha estado envuelta en silencio, miedo y cálculo. Pero lo que comenzó como una herramienta para terminar una guerra, se convirtió en el sistema nervioso oculto del equilibrio global. Un equilibrio frágil, asimétrico y muchas veces absurdo. Hoy, 8 naciones concentran el poder suficiente para apagar la luz de la civilización. Algunas lo hacen en nombre de la paz, otras como reacción a enemigos históricos, y otras como forma de supervivencia. Pero todas comparten algo inquietante. Han creado doctrinas, estructuras y tecnologías que les permiten borrar a millones de personas en minutos, con una sola orden. Este vídeo no es una lista técnica, es una radiografía estratégica y emocional de los 8 ejércitos más peligrosos del mundo, no por lo que tienen, sino por lo que podrían hacer. Analizaremos su origen nuclear, sus guerras, sus decisiones más críticas y su lugar en el tablero de poder más volátil de la historia moderna. Y te advertimos, lo más inquietante no es cuántas bombas tienen, sino quién decide cuándo usarlas. Dale like si este tema te remueve por dentro y suscríbete ahora si buscas comprender el mundo más allá de las cifras. Empezamos. 8. Corea del Norte. No tiene las bombas más avanzadas ni el mayor número de cabezas nucleares, pero Corea del Norte tiene algo que la hace única, un régimen dispuesto a llevar al límite su propia existencia con tal de no perder poder. Desde su primera prueba nuclear en 2006, el país ha desarrollado un arsenal estimado de entre 40 y 60 cabezas operativas. Ha ensayado misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense y ha convertido cada lanzamiento en un espectáculo de amenaza, diplomacia forzada y demostración interna de fuerza. La doctrina de Pyongyang no es disuasoria en el sentido clásico. Se basa en la supervivencia absoluta del régimen. Kim Jong-un no amenaza con usar el arma si es atacado. Insinúa que podría hacerlo si se siente debilitado. La cadena de mando está concentrada en una sola figura. No hay mecanismos institucionales, no hay contrapesos, no hay alianzas que moderen. El país vive en un aislamiento casi total, pero con una maquinaria militar en permanente movimiento. Ha construido silos, ha desarrollado misiles de corto y medio alcance para golpear a Corea del Sur y Japón, y ha tejido una red de túneles subterráneos en la frontera más militarizada del planeta. El verdadero peligro no es lo que tiene, sino lo que no tiene. Líneas rojas claras, aliados confiables o una estructura que se imponga a la voluntad de un solo hombre. Corea del Norte es una bomba en cámara lenta, y lo más inquietante es que nadie, ni sus enemigos ni sus vecinos, puede asegurar cuándo va a estallar. 7. Pakistán. Nació de una partición violenta, ha vivido bajo la sombra de la guerra desde sus primeros días, y su programa nuclear no fue una aspiración de poder global, sino una respuesta directa a un enemigo con nombre y frontera: India. Pakistán desarrolló sus armas nucleares en secreto durante los años 70 y realizó sus primeras pruebas en 1998, semanas después de que India hiciera las suyas. Desde entonces, mantiene un arsenal estimado en más de 160 cabezas nucleares, con capacidad de ser lanzadas desde tierra, mar o aire. A diferencia de otros países, su doctrina contempla el uso temprano de armas tácticas en caso de una invasión convencional. La tensión con India no es una hipótesis, es una realidad histórica. Han librado 3 guerras desde 1947. Han tenido escaramuzas fronterizas recientes, ataques terroristas y ejercicios militares en paralelo. Y ambos tienen la bomba. Lo que hace a Pakistán especialmente peligroso no es solo su armamento, sino su fragilidad política. Ha vivido golpes de Estado, gobiernos militares, terrorismo interno y crisis institucionales. El control de su arsenal recae oficialmente en la Autoridad de Mando Nacional,
Pero en la práctica, los militares tienen un poder que puede desbordar cualquier civil. Además, Pakistán no oculta su ambición. Desarrolla nuevos misiles, moderniza su fuerza aérea y mantiene una política de ambigüedad estratégica con aliados como China y, en menor grado, Arabia Saudí. Su arsenal está en expansión. Su doctrina es reactiva. Su historia es una sucesión de conflictos sin resolver. Pakistán es un país con el dedo en el gatillo desde hace décadas, y en un entorno donde cualquier error puede ser leído como agresión. Lo que hoy es disuasión, mañana puede ser detonación. 6. India. India no construyó su bomba por gloria, ni por ambición imperial. La construyó como un escudo contra China, un escudo contra Pakistán, y, con el tiempo, también como una voz propia en un mundo dominado por potencias nucleares tradicionales. Su primer ensayo nuclear tuvo lugar en 1974 bajo el nombre de Smiling Buddha, pero fue en 1998 cuando India declaró su estatus nuclear al mundo, tras una serie de pruebas subterráneas en Pokhran. Desde entonces, su doctrina se ha mantenido clara: disuasión mínima creíble, no primer uso, pero represalia garantizada. India posee una tríada nuclear en desarrollo avanzado, misiles de largo alcance lanzados desde tierra, bombarderos adaptados y submarinos capaces de portar misiles balísticos. Aunque su arsenal no es el más grande, se estima en torno a 170 cabezas nucleares. Su alcance es significativo. Desde Delhi puede golpear con precisión objetivos en Islamabad, Pekín o incluso Moscú. Lo que hace de India un actor singular es su estabilidad relativa. En medio de un vecindario hostil, mantiene una estructura democrática funcional, una doctrina razonablemente transparente y un sistema de mando civil consolidado. Pero esa estabilidad no es garantía. En 2019, tras un ataque terrorista en Cachemira, la tensión con Pakistán escaló al borde del conflicto abierto, con enfrentamientos aéreos directos y movilización de tropas. India también mira con preocupación a China, con quien mantiene disputas territoriales activas en los Himalayas, y ha comenzado a aumentar su inversión en defensa estratégica, desarrollando misiles hipersónicos y satélites militares propios. No es el país más volátil de esta lista, pero sí uno de los más rodeados. Y cuando estás cercado por dos potencias nucleares con las que has luchado, la bomba deja de ser una opción lejana, se convierte en una certeza estratégica. 5. China. China no hace ruido, no anuncia sus pruebas, no exhibe sus misiles, pero en silencio está construyendo el arsenal nuclear más ambicioso del siglo XXI. Desde que realizó su primera prueba en 1964, China ha mantenido una doctrina oficial de no primer uso y disuasión mínima. Pero esa doctrina está cambiando. En los últimos 5 años ha duplicado, y posiblemente triplicado, el número de silos para misiles intercontinentales. Su flota de submarinos nucleares crece, y ha comenzado a desplegar armas hipersónicas capaces de burlar los sistemas antimisiles más avanzados del planeta. Según estimaciones recientes, China posee más de 500 cabezas nucleares operativas y cientos más en producción. Pero lo más inquietante no es la cantidad, sino el ritmo. Su expansión es metódica, calculada, sostenida. No está acumulando bombas para hoy. Está preparando un escenario para dentro de 10 o 20 años, donde su disuasión no sea mínima, sino definitiva. La doctrina china sigue siendo ambigua. Aunque oficialmente mantiene su política de no primer uso, ha desarrollado capacidades que sugieren otra lógica: silos camuflados, misiles móviles, lanzaderas ocultas, todo orientado a la supervivencia del segundo golpe. O quizás algo más. El tablero donde actúa China es vasto y delicado. Tiene disputas con India, tensiones con Japón y una rivalidad estratégica creciente con Estados Unidos. Pero sobre todo, tiene Taiwán. Y cualquier conflicto allí podría activar sus sistemas de forma irreversible, incluso sin cruzar el umbral nuclear. China no amenaza, no improvisa, pero tampoco frena. Está construyendo, paso a paso, un poder atómico que no necesita demostrar.
hasta que llegue el momento de usarlo. 4. Rusia. Ningún país ha hablado tanto sobre armas nucleares en los últimos 2 años como Rusia, y ninguno posee tantas. Con más de 5.800 ojivas nucleares, de las cuales más de 1.600 están listas para ser usadas en cualquier momento, Rusia conserva el mayor arsenal atómico del planeta. Desde la Guerra Fría ha mantenido una triada nuclear completa y redundante: misiles balísticos intercontinentales, submarinos con capacidad de segundo golpe y bombarderos estratégicos. Todo ello bajo una doctrina que contempla el uso nuclear como respuesta a amenazas existenciales, o incluso convencionales. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha activado un lenguaje que resucita los miedos de los años 80. Ejercicios con misiles intercontinentales, movimiento de cabezas nucleares tácticas a Bielorrusia y declaraciones públicas que insinúan el uso del arma si el territorio ruso o su régimen se ven comprometidos. La doctrina rusa incluye el concepto de escalada para desescalar, utilizar armamento nuclear limitado para forzar al enemigo a retroceder. Una lógica extremadamente peligrosa en conflictos prolongados y mal definidos, como el de Ucrania. El sistema de mando ruso está centralizado. El presidente tiene acceso directo al Cheget, el maletín nuclear que se sincroniza con el Estado Mayor y con las fuerzas estratégicas. Si bien existen salvaguardas, la decisión final depende de un círculo de poder cada vez más estrecho y cerrado. Rusia no amenaza porque tenga miedo. Amenaza porque quiere que lo tengamos. Su doctrina se basa en el control del temor, en la creación de escenarios de incertidumbre y en el convencimiento de que su supervivencia justifica cualquier detonación. Y cuando una potencia así empieza a perder influencia, terreno o aliados, el arsenal deja de ser disuasión, se convierte en opción. 3. Israel. Israel nunca ha reconocido oficialmente que posee armas nucleares, nunca ha realizado una prueba pública, nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación, y sin embargo, todo el mundo sabe que las tiene. Desde la década de 1960, el programa nuclear israelí se desarrolla en secreto bajo la instalación de Dimona, en el desierto del Negev. Se estima que posee entre 80 y 120 cabezas nucleares, muchas de ellas adaptadas para ser lanzadas desde aviones, submarinos Dolphin modificados o misiles Jericho de largo alcance. Es una capacidad completa, silenciosa y cuidadosamente ambigua. La doctrina israelí no es disuasoria en el sentido clásico. Es una línea roja invisible. Israel no amenaza con usar la bomba, pero tampoco deja que sus enemigos olviden que puede hacerlo. Su política se basa en el principio de ambigüedad estratégica. Nadie sabe cuánto tiene, dónde lo guarda o cómo lo usaría. Y esa incertidumbre es en sí misma una forma de control. En abril de 2025, esa ambigüedad comenzó a resquebrajarse. El conflicto con Irán escaló a niveles inéditos. Misiles, drones y represalias cruzaron los cielos entre Teherán y Tel Aviv. E Israel, por primera vez en décadas, insinuó públicamente que podría usar todos los medios disponibles para evitar un Irán nuclear. No fue una amenaza vacía, fue una advertencia histórica. Israel está rodeado por enemigos declarados. Ha sobrevivido a múltiples guerras, intifadas, atentados y campañas internacionales de aislamiento. Su seguridad nacional no es un concepto político, es un instinto de supervivencia. Y cuando ese instinto se activa, la disuasión se convierte en preacción. Hoy, con Irán al borde de convertirse en potencia nuclear, Israel ya no mira al futuro con ambigüedad, mira con la mano en el interruptor. Y cuando una nación cree que su existencia está en juego, no espera a que llegue el primer golpe. 2. Estados Unidos. Estados Unidos no solo fue el primer país en usar armas nucleares, también fue el primero en diseñar un sistema global para desplegarlas, mantenerlas y, si es necesario, utilizarlas en cualquier punto del planeta, en menos de una hora. Con más de 5.200 ojivas, de las cuales más de 1.700 están operativas,
Estados Unidos mantiene una triada nuclear clásica: misiles balísticos intercontinentales, Minuteman III, submarinos clase Ohio y bombarderos estratégicos B-2 y B-52. Pero más allá del arsenal, lo que define su poder nuclear es su doctrina: disuasión total, despliegue global y la capacidad de atacar antes de recibir el primer golpe si se detecta una amenaza inminente. El mando nuclear estadounidense está centralizado en el presidente, acompañado siempre por la Nuclear Football, una maleta que contiene los códigos de autorización y los planes de respuesta. Una sola orden, verbal, directa, confirmada, activa toda la cadena, y esa cadena incluye bases en 5 continentes, aliados con armas compartidas y submarinos que patrullan todos los océanos. Lo más inquietante no es solo la capacidad, sino el contexto. En abril de 2025, la tensión entre Irán e Israel escaló al punto de involucrar directamente a Estados Unidos. La posibilidad de una intervención militar directa reabrió el debate sobre el uso de armamento nuclear táctico en caso de represalia iraní o ataque a bases en la región. Estados Unidos no busca usar la bomba, pero tiene una doctrina flexible, adaptable, capaz de autorizar un uso limitado si se considera necesario para proteger fuerzas propias o aliados clave. El verdadero poder de Estados Unidos no está en el botón, sino en el hecho de que puede usarlo sin que nadie lo detenga. Y en un mundo que se desliza cada vez más hacia el caos, eso es tanto un escudo como una sombra. 1. Irán. Irán aún no ha detonado una bomba nuclear, pero en este momento es el país más cercano a hacerlo, y el que más probabilidades tiene de usarla, primero si la situación se desborda. Durante años, su programa nuclear fue objeto de negociaciones, inspecciones y acuerdos internacionales. Pero tras la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear en 2018 y las sanciones sucesivas, Irán reactivó su programa con fuerza. Hoy, en 2025, enriquece uranio por encima del 60%, muy cerca del umbral militar, y ha restringido el acceso a observadores de la ONU. La línea roja ya no es técnica, es política. Lo que hace a Irán el actor más peligroso del tablero no es solo su potencial nuclear, sino su contexto. Acaba de entrar en un conflicto directo con Israel, ha lanzado misiles sobre infraestructuras civiles y ha sido blanco de bombardeos selectivos sobre sus instalaciones atómicas en Arak y Fordow. La guerra ya no es hipotética, está en marcha. Irán opera bajo una estructura política opaca, fragmentada entre el presidente, los guardianes de la revolución y el líder supremo. No existe una doctrina clara sobre el uso nuclear. No hay compromisos firmes, solo declaraciones ambiguas sobre responder con contundencia si el país es atacado. La verdadera amenaza reside en la lógica de supervivencia. Si el régimen siente que está al borde del colapso, que su disuasión convencional no basta, o que Israel ha cruzado una línea sin retorno, podría activar un proceso acelerado hacia el arma, o incluso usar una ya desarrollada en secreto. Irán no es aún una potencia nuclear declarada, pero hoy, en términos de riesgo real, de tensión acumulada y de potencial de detonación estratégica, es el epicentro más caliente del planeta. 8 países, 8 historias cruzadas por la obsesión del poder, la seguridad y la amenaza. Algunos acumulan arsenales imposibles, otros caminan sobre el filo de la disuasión, pero todos comparten una certeza inquietante: tienen el poder de cambiar el mundo en minutos. La energía que una vez iluminó Hiroshima sigue viva, pero ya no en forma de hongo nuclear, sino como decisión pendiente, como opción latente, como amenaza silenciosa suspendida sobre el planeta. Hoy, el riesgo no es una guerra total, es un error, una interpretación equivocada, un misil mal identificado, una provocación demasiado lejos. El botón no es rojo, el botón es una orden verbal, una señal, un código de 6 dígitos que puede activarse en medio del silencio, a las 3 de la madrugada, en una sala sin ventanas. Mientras ves este vídeo, submarinos nucleares patrullan en silencio. Satélites vigilan silos camuflados.
sistemas automatizados simulan guerras cada hora. Y líderes, algunos racionales, otros desesperados, sostienen en sus manos la decisión más irreversible de la historia. Y no se trata de si pasará, sino de cuándo alguien creerá que no tiene otra opción. Dale like si este contenido te ha hecho pensar. Suscríbete ahora si buscas comprender el mundo más allá de las cifras. Porque en Crónicas Salvajes no contamos lo evidente. Narramos lo que se esconde detrás de los números, los discursos y el silencio atómico.